Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo. Quiero hablaros de la astrología de esta primera mitad del mes de septiembre. Hay muchas cosas muy interesantes en el cielo y bastante diferentes a lo que hemos visto las últimas semanas. Y quiero hablaros yo diría, del evento más importante de estos 15 primeros días de septiembre, que es la luna nueva del 6 de septiembre en Virgo, en el grado 14 de Virgo, que además va a coincidir con una conjunción con Marte, un trígono con Urano, un trígono aplicativo que se va a ir formando con Plutón también, es decir, una luna nueva muy interesante. Pero bueno, antes vamos a ver, lo primero que me llama la atención es que tenemos muchos planetas en Virgo. En Virgo y Libra concentran gran parte de los planetas personales durante este mes de septiembre. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, vamos a tener el Sol en Virgo estos primeros 15 días, Marte hasta el 15 exactamente, la Luna del 6 al 8. Virgo es la necesidad de integrarnos a nosotros mismos, de integrar todo lo que somos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual. Virgo dice, bueno, hay que poner a funcionar todo esto junto, de una forma fluida, armónica. Y Virgo lo que hace es después inspirarse de algún modo en el funcionamiento del mundo, porque el mundo es un gran sistema integrado de muchos pequeños sistemas. Virgo se inspira en el funcionamiento del mundo, lo absorbe, por así decir, para constituir el funcionamiento de la persona. Y y, y por esto Virgo es tan susceptible a yo diría, los errores, los defectos en el funcionamiento del mundo, porque Virgo se dice, ¿cómo voy a constituirme yo como un todo integrado si el mundo está mal funcionando, ¿no? Entonces, por eso Virgo tiene este interés en integrar las cosas. Por eso Virgo es el gran ingeniera de mantenimiento del mundo. Y tiene esta necesidad de arreglar las cosas, de encontrar soluciones prácticas. Y Virgo, de algún modo, es el signo siguiente de Leo. Le dice a Leo, mira, está muy bien esta identidad tuya, está muy bien que seas tan especial, pero ahora tenemos que funcionar en el mundo, tenemos que dejar detrás las luchas de egos, tenemos que dejar detrás las pequeñeces egoicas y hacer que las cosas funcionen, que el mundo funcione. Y además con Marte en Virgo vamos a tomar iniciativas, para arreglar las cosas, para que el mundo funcione. Virgo lógicamente dice, bueno, el mundo no funciona porque está sucio, porque está desordenado, por eso Virgo limpia, clarifica, arregla, clasifica, ordena las cosas, porque dice, mira, es que este sistema está funcionando con este otro y no se parecen en nada, vamos a poner sistemas similares a funcionar juntos, ¿no? Es decir, esta es el talento sistémico, el talento reparador de Virgo, ¿no? Virgo va a centrarse, por lo tanto, estas semanas, gran parte de este mes de septiembre, vamos a centrarnos en limpiar, clarificar, arreglar cosas que no funcionan, en centrarnos en el aquí y el ahora, sin dejarnos engañar por los cantos de sirena, por las promesas de un mañana mejor. Virgo es discriminación, es separar el grano de la paja, es tratar de manera diferente cosas que son diferentes. Entonces, vamos a estudiar luego también un poco esta tensión tan creativa que se da entre el Sol, Luna, Marte en Virgo con Neptuno en Piscis en oposición. Esta tensión creativa os adelanto que va a ser muy positiva porque nos va a ayudar a discriminar, a ordenar, a limpiar, a clasificar, a hacer que las cosas funcionen sin destruir el todo. Es decir, arreglar las partes sin destruir el todo, que es este Neptuno en Piscis, ¿no? Esto yo diría que es el funcionamiento ideal al que tiene que tender esta oposición, a no vivirse como polarización, sino como colaboración, como complementariedad, ¿no?
estos 15 primeros días vamos a tener también dos fenómenos muy interesantes. Hay un gran trígono de tierra y hay un gran trígono de aire. Los grandes trígonos, lo sabemos, son un poco como el motor que está perfectamente puesto a punto, engrasado y de alguna manera dirigido con mano experta, que no lo oímos prácticamente. Es cuando nos montamos en un vehículo y no oímos el motor, decimos, pero ¿cómo es que estamos andando? Esto es un gran trígono. Un gran trígono hace que las cosas funcionen con tal fluidez, con tal facilidad, que ni nos damos cuenta de que estamos haciendo funcionar las cosas, ¿no? Entonces vemos aquí un primer gran trígono que va a formar el Sol, Marte y también la Luna del 6 al 8, que están en Virgo, van a estar en trígono casi exacto con Urano en Tauro, y van a ir formando un trígono con Plutón en Capricornio. Entonces, un gran trígono de tierra, de lo que nos habla, aunque no llega a cerrarse totalmente por aquí, con Urano, Plutón a 10 grados, algunos astrólogos consideran que ya tenemos un trígono ahí, pero bueno, lo dejo así. Pero en realidad, ¿qué nos aporta este gran trígono? Es tierra, es decir, va a materializar y sobre todo con Virgo activo, porque Virgo es, digamos, el centro de toda esta gran configuración, pues va de algún modo a integrar todos los diferentes sistemas en juego en un solo sistema. Vamos a ver que va a haber un esfuerzo enorme en nuestras vidas personales y a nivel mundial, lo estamos ya empezando a ver desde que el Sol entró en Virgo, para que las cosas funcionen. De algún modo hay un reconocimiento de, sí, el mundo es un caos, el mundo está muy mal, tenemos Afganistán, tenemos el cambio climático, tenemos miles de cosas, tenemos el COVID y todo esto, pero ahí está la voluntad de decir, ok, de acuerdo, pero tenemos que hacer que esto funcione. No podemos seguir quejándonos y culpando a unos y a otros. Vamos a hacer que esto funcione. Y este va a ser la energía de este mes de septiembre, sobre todo en los 15 primeros días, ¿no? Va a ir preparando el camino a Libra, que va a ser ya el vamos a sentarnos, vamos a negociar, ¿no? Virgo nos va a mostrar esta energía que tenemos de tierra, que podemos funcionar de otra manera, podemos integrar lo nuevo, lo revolucionario, lo disruptivo, podemos incluso darle la bienvenida, podemos incluso fiarnos de ello. Este trígono con Urano, del Sol, la Luna y Marte, nos dice, bueno, fíjate de lo nuevo, fíjate de todas estas cosas que están entrando, de todas estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? De todas estas nuevas formas sociales, de todas estas todo lo nuevo que está surgiendo, que es muchísimo, ¿no? Entonces nos está diciendo, sí, fíjate de todo esto, y luego el trígono con Marte, con Plutón, os hablaré más en detalle hacia adelante, también nos está llamando a realizar una transformación radical y profunda, una revolución, un cambio, digamos, caiga quien caiga y pase lo que pase, porque está ahí Marte implicado, y hablaremos de esto más en detalle cuando hablemos de la luna nueva, ¿no? Pero de algún modo, fijaros en esto, ese gran trígono de tierra. Virgo nos va a mostrar, sobre todo Virgo, la parte virginiana, que es posible funcionar de otra manera, con flexibilidad, lejos de dogmatismos, de ilusiones, de pequeñeces egoicas y todo esto. Es decir, que va a ser un cambio sustancial, claro, va a ser un cambio virginiano, no va a anunciarse con fanfarrias y digamos, con mucho despliegue mediático, porque Virgo es un signo discreto, pragmático. Virgo lo que quiere es que las cosas se hagan y se hagan bien, y le da un poco igual si tienen más o menos repercusión, ¿no? Virgo no está obsesionado por ser popular. Y luego tenemos otro gran trígono muy interesante, que lo he dibujado muy finito porque hay tantas líneas que no quiero tampoco agobiaros, pero lo vemos, un gran trígono de aire, lo vemos entre Mercurio y Saturno, que cierran el gran trígono con el nodo norte en Géminis, Mercurio en Libra, Saturno retrógrado en Acuario. Está muy mal dibujado, pero es lo que tiene la astrología hecha a mano, ¿no? Pero es un gran trígono de aire. Y de nuevo,
es lo que os decía antes, un gran trígono hace que las cosas funcionen de forma casi automática. Y entonces, ¿qué nos aporta este gran trígono? Y lo vamos a ver en combinación con el gran trígono de tierra también. Pues nos aporta realismo, pragmatismo social, un diálogo, seriedad y responsabilidad social, repensar lo social, la justicia social, un momento muy orientado con este Saturno en Acuario, muy orientado hacia las ideas sociales, hacia la necesidad de estructurar la sociedad, la necesidad con Mercurio en Libra de hablar, de negociar, de sentarnos y discutir nuestras diferencias, y con Saturno de responsabilizarnos, sobre todo de responsabilizarnos socialmente. Vemos que hay estos dos trígonos de tierra y de aire, están muy dominados por Virgo, por Libra, por Saturno, por Mercurio, por Acuario, y todo esto nos habla de racionalizar, ser pragmáticos, encontrar soluciones, dialogar. Entonces va a ser, os dais cuenta, es un cambio importante de tiempo, porque hemos pasado de esta dominancia brutal de signos fijos, ¿no? Con Leo, Tauro, la cuadratura Saturno-Urano en Tauro, que era, yo estoy aquí, yo no me muevo, estas son mis posiciones, vosotros se equivocan, realmente este atrincheramiento, ¿no? Y que es muy típico de los signos fijos. Y ahora entra aquí mucha energía de Virgo, mucha energía de aire también de Libra, que dice, bueno, y si hablamos, y si discutimos, y si tratamos de arreglar las cosas, un poco ya, si nos damos cuenta que hay que cambiar las cosas, que es Virgo, ¿no? Es un signo mutable, nos está diciendo, hay que cambiar las cosas. Bien, y luego hay un bellísimo trígono, lo veis, entre Venus y Júpiter. Bueno, Venus está también en cuadratura al mismo tiempo estos días con Plutón. Es decir, esta Venus va a ser muy central, Venus en Libra, en su signo. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Bueno, Venus va a ser como muy central estos 15 primeros días de septiembre, porque claro, Venus en cuadratura con Plutón van a ser amores a muerte o, digamos, lealtades a muerte, vínculos a muerte. Está, digamos, Plutón radicaliza terriblemente, lleva al paroxismo la función de Venus. Si me quieres, acompáñame hasta el infierno, baja hasta los infiernos conmigo. Entonces puede dar este tipo de relaciones muy, muy extremas, muy pasionales, muy de todo o nada. Pero al mismo tiempo Venus está en trígono, también perfecto con Júpiter, ¿no? Entonces, esto que nos dice, pues, que el amor, el vínculo se hace grande, madura, se desinhibe. Un Júpiter en Acuario es muy desinhibido, muy abierto, muy disponible, ¿no? Se manifiesta con alegría y de una manera muy poco tradicional, además. Entonces yo diría que es un momento donde nuestros vínculos, sobre todo, claro, los que tengáis planetas o los nodos en torno a estos grados de los signos de aire, en torno al 25 de Libra o de Aries, o de Cáncer o Capricornio, va a estar muy muy activado, ¿no? Si tenéis planetas en torno a los últimos grados de los signos cardinales. Pero va a ser, yo diría, por una parte, una oportunidad para profundizar en nuestras relaciones, para hacerles una prueba de carga, una prueba de estrés, que es con Plutón, y al mismo tiempo para manifestar un amor que estaba ahí, o un vínculo que estaba ahí, pero que no había conseguido hacerse sitio. Entonces, que es este trígono con Júpiter, ¿no? Daos cuenta que Júpiter está aquí enmarcado, comprendido entre Saturno y Neptuno. Es un curioso enmarcamiento, ¿no? de Júpiter. Está entre el realismo saturnino y la fantasía, la ilusión neptuniana, ¿no? Bien, entonces esto es lo que os quería decir, ¿no? Que
es un Venus muy activo y que nos va a dar, digamos, una cosecha de vínculos, de relaciones muy interesantes. Probablemente cosas que estaban un poco guardadas en el cajón de lo relacional con este trígono con Júpiter en Acuario. Nos, hay una componente muy fuerte de desinhibición, y por otra parte con la cuadratura con Plutón también de liberación pasional. Bueno, pues ahora vamos a hablar del tema central de este vídeo, que es la luna nueva en Virgo. Es una luna que se da en el grado 14 de Virgo, en conjunción con Marte, que está en el 24, y en trígono con Urano y con Plutón, ya un trígono aplicativo con Plutón. Una luna nueva, como lo sabéis, es un momento en que se siembra una semilla. No tiene por qué ser un momento en que sucedan grandes cosas, porque, como os he dicho en muchos vídeos, cuando uno siembra una semilla, pues uno siembra una semilla, se queda ahí enterradita, la regamos y esperamos que un día salga un tallo y de frutos, todo aquello, ¿no? Pero esta semilla es muy importante porque la estamos sembrando poniendo a Marte, estamos combinándola con Marte, es decir, Marte, ¿qué va a hacer? Marte es el gran desencadenante de acción, es el gran catalizador para la acción. Entonces, Marte en Virgo va a decir, ok, venga, vamos a recomponer los sistemas que no funcionan o que funcionan mal. Vamos a darnos cuenta de que lo que hay afuera es lo que hay adentro. Esto es muy de Virgo, darse cuenta de este principio hermético, que como es afuera, es adentro, porque Virgo es eso, Virgo es, me inspiro en cómo funciona el mundo como sistema para funcionar yo. Entonces nos damos cuenta de eso y nos va a ayudar a trabajar fuera, pero teniendo en mente lo de dentro, y también trabajar en nosotros mismos, porque eso es lo realmente importante, con toda esta energía de Virgo, trabajar en la integración de lo que somos, lo que os he dicho antes, nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestro espíritu, ¿no? Y darnos cuenta de algo muy virginiano, que es la gran lección de humildad de Virgo, que es que no podemos solucionar los problemas del mundo si no hemos solucionado los nuestros. Esta es una de las grandes lecciones de Virgo, es no salgas a arreglar el mundo si primero no te has arreglado a ti mismo, ¿no? Daos cuenta que, por ejemplo, en Leo, el signo anterior, uno se proyecta al mundo como energía, como identidad. En Virgo, uno se proyecta al mundo como organismo, como sistema. Es decir, nos proyectamos al mundo ya como algo que está organizado, que está de algún modo sistematizado. Entonces, fijaros bien en qué casa está sucediendo todo esto, en qué casa tenéis del grado 14 al 24 de Virgo, porque ahí en esa casa es donde se va a dar este proceso o se va a iniciar, vamos a sembrar este proceso de vamos a poner orden, vamos a arreglarnos, vamos a integrarnos a nivel personal. Es una energía muy fuerte de mejora personal que va a repercutir en el mundo, lógicamente, de puesta a punto de uno mismo para poder funcionar en el mundo y para poder proyectar sobre el mundo esta armonía, esta integración interior, ¿no? Entonces, os puedo dar algunas pistas, ¿no? Por supuesto, a cada persona va a ser algo diferente, pero el tipo de cosas que podemos iniciar con esta fantástica luna nueva, más con Marte, es ir construyendo nuestra salud, por ejemplo, de una forma activa, ponernos a trabajar seriamente en algo, iniciar un proyecto, muy buen momento para iniciar un proyecto, pero un proyecto que requiera trabajo organizado, metódico, constante, un trabajo serio y que también un trabajo que requiera atención al detalle, Virgo, todo lo que también nos va a enseñar a disfrutar de las pequeñas cosas, darnos cuenta, es también muy de Virgo, aprovechar esta energía de Virgo, para darnos cuenta que a veces las pequeñas cosas, las pequeñas satisfacciones, los pequeños logros, ¿no?, son muy importantes, ¿no? El decir, bueno, pues he decidido empezar a hacer un poquito de ejercicio todos los días, a moderar mi dieta, a comer menos carne, objetivos muy realistas. Virgo nos va a pedir
cambios radicales, brutales, sino objetivos muy realistas y que vamos realizando poco a poco y que nos van a hacer poco a poco sentirnos cada vez mejor, ¿no? Cambiar vuestra dieta, por ejemplo, vuestros hábitos de sueño, de descanso, de ejercicio físico y luego también de trato con los demás, el tratar a los demás en un espíritu de qué puedo hacer por vosotros, que no es un espíritu de servicio servil y rastrero, sino es el reconocimiento de que la energía de Virgo de algún modo nos permite arreglar el mundo y arreglar a los otros. Por eso Virgo está tan relacionado, por ejemplo, con la medicina, ¿no? Con las terapias y todo esto, ¿no? Bien, entonces, y bueno, y el organizar nuestras vidas de una forma más lógica, más racional, etcétera, etcétera. Entonces, un gran momento para iniciar estos pequeños cambios, pero que pueden tener grandes efectos, ¿eh? Y además lo vemos que está en trígono con Urano, trígono perfecto, 14-14, ¿veis? Fantástico. Porque este trígono con Urano nos está diciendo muchas cosas, nos está diciendo que vamos a tener una visión del futuro, porque Urano es la visión del futuro. Y nos va a decir también algo más importante todavía, nos va a decir, estás viendo el futuro, confía en él. Confía en el futuro. Nos va a permitir prever lo que viene y actuar en consecuencia desde la confianza. Es decir que, claro, al ser un trígono, lo nuevo, lo uraniano, lo disruptivo, vamos a decir, pues vamos a dejarle entrar, vamos a encontrar maneras de cómo acomodamos todas estas cosas nuevas, Urano en Tauro, ¿no? Que nos está diciendo cambia tu sistema de valores, cambia el cómo gestionas tus posesiones materiales, cómo gestionas tu dinero, cómo gestionas, cómo acumulas, por qué acumulas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo esto, Virgo va a empezar a decir, bueno, así pues vamos a introducir estos pequeños cambios por aquí o por allá para ir ya encaminándonos hacia estos cambios que Urano en Tauro nos está pidiendo, ¿no? Pues de nuevo, Urano en Tauro puede tener mucho con cambios en nuestra alimentación, cambios en cómo nos constituimos materialmente, ¿no? Y también prepararnos para vivir oportunidades inesperadas, sorpresas, etcétera. Es muy probable también que haya avances científicos importantes que tengan impacto en nuestra vida cotidiana, porque eso es Urano y Virgo, ¿no? En los años en que Urano y Plutón estuvieron en Virgo, en los años 60, fueron años de una increíble nunca vista transformación del mundo de lo cotidiano. Fueron los años en que entraron masivamente los electrodomésticos en las casas, en las empresas, la informática, la automatización y todo esto, ¿no? Fue Urano en Virgo, pero ahora es algo que puede resonar un poco con aquellos años, con este Urano en trígono con Sol, Luna, Marte en Virgo, en que muchos nuevos desarrollos vayan entrando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bien, y daos cuenta que ya Marte forma un trígono perfecto con Plutón y el Sol y la Luna lo van a ir formando también. Es decir, que estos pequeños cambios que introducimos en nuestra vida van a ser profundamente transformadores. Vamos a realmente, seriamente, proponernos nuevas maneras de vivir la vida, como os he dicho, de alimentarnos, de hacer ejercicio, de descansar y sobre todo de servirnos a nosotros mismos, porque ese es el espíritu de Virgo, servirse a sí mismo, porque si uno no se sirve a sí mismo, ¿cómo va a servir a los demás? Y de ahí, lógicamente, servir al mundo, pero una vez que uno se ha servido a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí es un momento fantástico para iniciar pequeños cambios razonables, realistas, que es Virgo, pero cuidado, realista no significa que nos neguemos a dejar entrar lo radicalmente nuevo y que nos neguemos a transformar profundamente, a dejar morir viejas costumbres, viejos hábitos, dejar morir viejos sistemas, que es Virgo, que ya no funcionan o que ya no tienen razón de ser, ¿no?
Porque Virgo es eso, es lo sistemático. Y este trígono con Plutón nos va a decir, bueno, chico, es el momento de ir abandonando ciertas rutinas, ciertas costumbres, porque las rutinas son sistemas, las costumbres son sistemas, ¿eh? Entonces, va a ser, pero claro, al ser en trígono va a ser un abandono que hagamos, yo diría, voluntariamente, casi que alegremente, ¿no? Claro, daos cuenta esta energía Plutón-Marte, os había hablado antes, esta energía es tremenda. Plutón-Marte es una energía de voy a transformar, voy a arreglar esto, aunque me deje la piel. Plutón-Marte llega a lo extremo, llega al heroísmo, al valor extremo. Es la voluntad de cambiar las cosas de verdad, seriamente, de una vez por todas. Es potentísimo este aspecto. Y claro, como va a estar también ahí combinado con el Sol y con la Luna, que de alguna manera significan que vamos a iniciar algo, vamos a tomarnos realmente en serio estos cambios, ¿no? Entonces, lo que os he dicho, mirad bien en qué casa cae esta triple conjunción, este pequeño stellium en Virgo de la luna nueva, porque ahí es donde probablemente puedas empezar a introducir cambios pequeños, razonables, pero, como os he dicho antes, muy innovadores, muy transformadores y que pueden cambiar seriamente tu vida de cara al futuro, ¿no? Como os he dicho también, puede ser un momento con Urano, aquí no lo olvidemos, de realizar muchos descubrimientos prácticos, es decir, coño, fíjate que esto lo hacía así, pero me doy cuenta que lo puedo hacer de otra manera. Urano nos va a iluminar, nos va a decir, pero idiota, ¿por qué has estado haciendo eso así toda tu vida? Porque claro, Urano y Virgo cambia lo cotidiano, encuentra nuevas maneras de hacer lo cotidiano. O sea que muy, muy interesante este gran trígono de Tierra con la luna nueva. Os quería hablar también de esta oposición con Neptuno, sobre todo Marte. Marte está en una posición perfecta, ¿no? De hecho, fijaros, ya está funcionando. Hemos tenido el atentado en el aeropuerto de Kabul y os he comentado muchas veces, ¿no?, que Marte, Neptuno, las oposiciones sobre todo, dan lugar a atentados masivos. En lugares donde hay masas, se ha dado por ejemplo en conciertos de música, es Neptuno, o en lugares donde hay mares de gente, océanos de gente, que es Neptuno, ¿no? Entonces, pues, lo hemos visto, el atentado de Kabul ya estaba Marte opuesto a Neptuno, pero todos estos 15 primeros días de septiembre Marte va a seguir opuesto a Neptuno, de manera que vamos a tener este peligro de atentados en multitudes, de inundaciones emocionales y físicas, de lluvias torrenciales, pero también a nivel más personal, más psicológico, de la necesidad de discriminar fantasía y realidad. Vemos que hay una tensión brutal, pero que es una tensión muy creativa, es una polaridad, como todas las polaridades son muy creativas, si sabemos extraer la energía de esa polaridad. Hay una polaridad brutal entre el pragmatismo virginiano, el culto al aquí y ahora de Virgo, el no me cuentes historias de Virgo, y la promesa del paraíso de Neptuno en Piscis. Ahí vemos, bueno, pues la gente que comete estos atentados, su motivación última es que van a ir al paraíso, ¿no? La promesa del paraíso en la otra vida, y nos damos cuenta de lo terrible que puede ser esa promesa de una vida futura mejor, que lo que hace es realmente fastidiar la vida actual, que a lo mejor no es muy buena, pero que es una vida, ¿no? Entonces vamos a ver este enfrentamiento tan intenso entre el realismo virginiano y muchas veces el lado oscuro de Piscis, que es el fundamentalismo religioso, ¿no? Entonces esto va a dejar a descubierto muchos engaños, muchas fantasías, sobre todo con el Sol opuesto a Neptuno en estos 15 primeros días de agosto, y mucha desilusión. Y Marte va a ir generando reacciones muy violentas, ¿no? Entonces, daos cuenta a nivel de la astrología mundial de un tema muy interesante, que es que en los años 30 y
principios de los 40, Neptuno estuvo transitando por Virgo. ¿Y Virgo qué es? Virgo es la discriminación. ¿Y Neptuno qué es? Neptuno es la trascendencia, son las religiones, pero es también la confusión. Es la confusión. ¿Y qué sucedió en aquellos años? El holocausto, la Shoah. Porque, ¿qué sucedió? Que se discriminó mal, se discriminó por religión, por grupo étnico, y aquello nos llevó al holocausto, ¿no? Os dais cuenta, ¿no? Como este Neptuno, con todo, yo diría que Neptuno en Piscis es una posición menos conflictiva porque está en su signo, y con toda esta acumulación de planetas en Virgo, digamos que hay una claridad de visión virginiana. ¿No? Estamos discriminando lo que hay que discriminar y de la manera que hay que discriminarlo, ¿no? Bien, es curioso, ¿no? Porque esta luna nueva, con esta oposición Marte-Neptuno, hay también una tensión virginiana muy fuerte, virginiano-pisciana, la tensión entre la empatía personal, la empatía, o la empatía también universal, y el sádico, el torturador. Vemos que es Marte también. Vemos esta tensión tan fuerte entre las dos caras. Son las dos caras de esta oposición, ¿no? El enfermero, la enfermera empática, el doctor empático, Virgo, de Virgo Piscis, o el torturador. Puede funcionar de las dos maneras. Espero que la primera más bien. Bueno, pues a los que no os guste la astrología mundial es el momento de dejar este vídeo. Ahora voy a empezaros a hablar ya de temas más de astrología mundial. Muchas personas me habéis preguntado, bueno, ¿qué está pasando en Afganistán? ¿No? Bueno, Afganistán tiene tres niveles de lectura. La primera, el nivel más general, yo diría que es pues la entrada de la era de Acuario, que estamos viendo ya desde hace tiempo, lo vimos con las Torres Gemelas, lo hemos visto con muchas cosas, lo hemos visto también con el desenmascaramiento de las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Hemos estado viendo de algún modo yo diría, el lado oscuro de la era de Piscis, de los abusos cometidos por las religiones. Esas, digamos, que es la primera lectura, ¿no? Y el paso a la sociedad acuariana, al mundo acuariano, que es laico, que es liberal, que es abierto, pasando del lado oscuro del mundo pisciano, que es el fanatismo religioso, las atrocidades cometidas, sobre todo por las religiones del libro, ¿no? Musulmanes, cristianos y judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos un poco la tensión que ha habido durante estos 2000 años entre el este y el oeste. El oeste con las religiones del libro, las tres grandes religiones, que han sido religiones atroces, religiones que han estimulado el odio y que han producido cientos de millones de muertos, y las religiones del este, ¿no? El budismo zen, sobre todo, en el que no hay Dios, no hay una figura patriarcal en que cada uno se salva a sí mismo, cada uno trabaja en su propia salvación, por así decirlo, ¿no? Vemos un poco es una tensión Virgo-Piscis muy fuerte, ¿no? Entonces aquí vemos en Afganistán, con la entrada de los talibanes en Kabul y todo esto, de algún modo esto hay que leerlo, yo lo leo como una especie de muestra muy clara nos está diciendo, esto es de lo que tenemos que ir saliendo. Pero como no lo vemos muy claro, os vamos a mostrar en qué consiste las sociedades piscianas, ¿no? El lado más oscuro, más atroz del fanatismo religioso, ¿no? Esta es la primera lectura, ¿no? La transición hacia la era de Acuario y los últimos estertores, los últimos coletazos, pero que son muy dañinos, que son muy fuertes, de la era de Piscis, ¿no? Una segunda lectura es Urano en Tauro. Comenté hace ya años en el vídeo que hice sobre Urano en Tauro que
Tauro rige a los países del Oriente Medio, Irán, Irak, Palestina, Israel, etcétera, etcétera, Jordania, todo esto, Líbano, todos estos países, ¿no? Entonces, claro, con Urano en Tauro lo estamos viendo, toda la inestabilidad que hay en Irán. Hemos estado a punto, Estados Unidos ha estado a punto de entrar en guerra con Irán 4 o 5 veces desde la entrada de Urano en Tauro, y ahora vemos este episodio, ¿no? Yo creo que forma parte de esta entrada de Urano, este tránsito de Urano por Tauro, ¿no? Y el tercero es Plutón en Capricornio. Es, digamos, el más cercano, también el más fácil de entender. Plutón en Capricornio, ¿por qué? Porque Plutón nos muestra el derrumbe de los sistemas patriarcales, pero de nuevo Plutón en Capricornio nos muestra esto, digamos, enseñándonoslos tal y como son, ¿no? Y sobre todo también Plutón en Capricornio nos muestra la corrupción del poder, porque podemos preguntarnos ¿por qué ha sucedido esto? Si los americanos dicen que han invertido $2 billones, los europeos ni os cuento. Bueno, pues porque todo ese dinero no se ha invertido en construir un Estado, en construir escuelas, carreteras, hospitales, servicios públicos. Ese dinero ha acabado y es algo que reconocen los mismos americanos y los europeos, en los bolsillos de los señores de la guerra, que son los señores de la droga, que finalmente ha acabado en manos de los talibanes. Indirectamente estábamos financiando a los talibanes, porque los señores de la guerra pagaban tributo a los talibanes, ¿no? Entonces, ¿y esto qué es? Es la corrupción. La corrupción de Occidente. Hemos querido mirar hacia otro lado, hemos dado dinero allí para que las cosas estuviesen aparentemente en calma, pero realmente hemos impedido la construcción de un Estado fuerte, estructurado, que hubiera frenado la marea talibán. Es decir que, bueno, esta es mi triple lectura, ¿no? Hay también muchas más lecturas derivadas. Os haré un vídeo dentro de unas semanas sobre el retorno del Plutón de Estados Unidos, que yo creo que tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Sabéis que Plutón, la carta natal de Estados Unidos, Plutón está en torno al grado 29 de Capricornio, y vamos a estar viviendo ya este año, el 22, el 23 y en parte el 24, el retorno de Plutón en la carta de Estados Unidos. Y eso, lógicamente, es un reset, un recomienzo muy fuerte. Y algunos analistas hablan del fin del Imperio americano. Y es cierto que desde la Segunda Guerra Mundial son el ejército más potente del mundo, siguen siéndolo, pero han perdido todas las guerras en las que se han metido. Hasta ahora han salido con el rabo entre las piernas de Vietnam, de Corea, de Afganistán, de Irak y de todos los sitios donde se han metido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que puede efectivamente también ser el final del Imperio americano. No os hablo de Urano en Tauro porque ya os he hablado algo, no os hablo del cambio climático, simplemente un dato que me sorprendió, ¿no? Que es que ha llovido por primera vez en uno de los puntos que están un observatorio que está más al norte, en Groenlandia. Es algo de lo que no había registros, nunca había llovido allí, porque normalmente nieva, no llueve, ¿no? Es decir, y también el hecho de que, y esto nos hace ya entrar en el tema siguiente, que era del que os quería hablar, que es la era de Acuario, que los científicos hoy en día, los científicos del clima, están de acuerdo en que si la temperatura media sube más de 2 grados, cosa que por otra parte parece más que probable en los próximos 20, 30, 40 años, ya el cambio climático va a ser no solamente totalmente irreversible, sino que va a ser, yo diría, casi que cataclísmico. Y dicen algo más interesante también, y es que no va a haber lugar en el que podamos escondernos, es decir, no va a haber sitios a los que podamos ir. Estamos empezando ya a vivir lo que se llama las migraciones climáticas, sobre todo la gente que tiene dinero pues se está yendo hacia zonas más frescas, más húmedas, ¿no? Pero esto no va a ser posible. Según ellos, si pasamos de los 2 grados,
todo el planeta Tierra será prácticamente o difícilmente habitable o muy hostil a nuestra vida, ¿no? Y esto nos lleva directos al siguiente tema, que es el de la era de Acuario. Es decir, la era de Acuario está entrando poco a poco. La era de Acuario lleva casi que 200 años ya entrando. Para mí empieza con el descubrimiento de Urano, con la revolución industrial y todo esto, ¿no? Pero ahora estamos ya entrando, digamos, en el corazón digamos, de la transición hacia la era de Acuario. Y, y muchas de las cosas que están sucediendo nos recuerdan esto. La era de Acuario nos recuerda que de algún modo tenemos que reaccionar a todo lo que está sucediendo de forma colectiva, que somos un mundo, somos un planeta, somos una sola especie, somos una sola sociedad, ¿no? Y esto que os comentaba sobre el cambio climático nos lo recuerda, que no hay lugar donde esconderse, que no podemos empezar a pensar en términos de pobres y ricos, no decir, yo soy danés o yo soy finlandés, entonces realmente aquí no va a llegar, o si llega va a ser muy poco, etcétera, etcétera. No, no va a haber lugares donde esconderse. Es decir, tenemos que atacar el problema todas juntos, ¿no? Y estamos viendo también cómo incluso grandes millonarios como Elon Musk, y yo creo que también Bill Gates y muchos otros, Soros, entre otros, sí, todos estos millonarios que los conspiracionistas acusan del COVID y del cambio climático y todo esto, cómo están abogando por una renta mínima universal. Yo creo que esto es algo que hace muy pocos años se consideraba prácticamente filocomunista, y hoy en día lo está proponiendo muchos partidos de la derecha. Es decir, que estamos empezando ya a pensar en términos muy globales, ¿no? La caída de Afganistán frente a los talibanes de nuevo es la era de Acuario, porque es cierto que es algo terrible, es cierto que es el patriarcado extremo, es cierto que van a morir miles o cientos de miles de personas y que van a ver sus vidas terriblemente perjudicadas por todas las mujeres, todos los homosexuales, etcétera, etcétera, y toda la población en general de Afganistán, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo, lo único positivo que yo veo en todo esto es que se le está dando una enorme cobertura, estamos siendo muy conscientes a nivel mundial de lo que sucede allí. Esto, si hubiera sucedido hace 30, 40, 50, 100 años, de hecho ha sucedido antes y nadie ha sabido nada, porque era algo que sucedía en un rincón inhóspito del planeta que no le importaba a nadie. Hoy en día ya esto es diferente, esto empieza a movernos, ¿no? Y esto me lleva a hacer una reflexión muy importante sobre la era de Acuario. La era de Acuario, o el signo de Acuario, muchas veces lo describimos muy ligeramente, ¿no?, como el signo de la libertad. Pero Acuario realmente, digamos, el tema central de Acuario no es la libertad, es el conocimiento. Acuario nos habla realmente del viaje hacia la libertad que nos procura la adquisición de conocimiento global, de conocimiento socializado. Acuario es el conocimiento que se socializa, el conocimiento que se consensúa. Tiene mucho que ver con el método científico, en el que no basta que... Fijaros la diferencia entre Acuario y Sagitario. Sagitario es el saber revelado, es el Dios se me apareció y me ha dicho esto. Estas son las nuevas normas, ¿no? Este es el nuevo sistema. Eso es Sagitario, es el saber revelado, el saber revelado por nuestro propio Dios interior. Acuario dice, ok, sí, pero ¿y si contrastamos esto? Y si, vamos a ver si otra gente ha tenido la misma revelación. Vamos a ver si esto que tú dices que te ha sido revelado responde a una realidad, porque después de todo Acuario está regido por Saturno, es decir, que va a pasarlo por el filtro de la realidad, ¿no? Es decir, pero claro, Acuario es ya la realidad abstracta. Entonces, el sentido de libertad de Acuario, porque mucha gente me escribe y me dice, no, yo lucharé hasta la muerte por mi libertad individual, si perdimos nuestra libertad individual lo hemos perdido todo, y tal. Y bueno, yo creo que el sentido de libertad acuariana no va por ahí. El sentido de la libertad acuariana
Es el de la libertad, no es una libertad instintiva y egoísta del hago lo que quiero, sino que es una libertad vincular. Es la libertad del que sabe que su libertad termina donde empieza la libertad del otro, y que difícilmente será libre si no lo son los demás, o difícilmente será libre si sus actos pueden perjudicar o pueden poner en peligro la libertad de los demás o la salud de los demás, ¿no? Entonces, con esta entrada de la era de Acuario, estamos viviendo algo muy peculiar, que es una especie de solidaridad mundial, ¿no? Nos damos cuenta de que es difícil que seamos libres, cada uno de nosotros, mientras una buena parte de la humanidad viva bajo regímenes tiránicos o simplemente genocidas, ¿eh? Ahí tenemos los talibanes, Corea del Norte, etcétera, ¿no? Por no mencionar los otros. Entonces, de ahí la preocupación social y el ideal humanista de Acuario. Para Acuario, la libertad es un vínculo, no es un derecho individual. La libertad es una manera de relacionarse con los demás. Bien, y ya para terminar mi sermón, os quería hablar de la cuadratura Urano-Saturno, que está relativamente, yo diría, floja, en el sentido de que Urano está retrógrado en el grado 7 y Saturno en el grado 14, ambos retrógrados, ¿no? Pero ¿qué significa que ambos estén retrógrados? Pues que están acumulando energía. Esta cuadratura, que es yo diría un sistema, un subsistema dentro de lo que conforman todos los planetas en el cielo, este subsistema está acumulando energía, está hinchándose. La burbuja o las diferentes burbujas están hinchándose, ¿de acuerdo? Al estar retrógrados. Y toda esta energía que están acumulando se va a disipar en forma de explosión, de pinchazo de burbuja, cuando entren directos. Y esto es un periodo que es muy largo, porque bueno, Saturno entra directo a mediados de octubre de este año, o sea que yo pienso que a partir de mediados de octubre de este año se va a empezar a ver la posibilidad de que algunas de estas burbujas se revienten. La cuadratura se hace perfecta, se perfecciona el 24 de diciembre, en Nochebuena, en el grado 11 de Tauro, Acuario con Urano retrógrado. Urano entra directo el 19 de enero del 22, yo pienso que ahí de nuevo puede haber en toda esta época que va desde octubre, mediados de octubre este año hasta el 19 de enero del 22 o finales de enero del 22, hay, a mi juicio, muchas probabilidades de que vayan explotando estas burbujas, pero no es eso solo, porque todo el año 22 prácticamente todas estas burbujas sociales, económicas y financieras que se han ido formando ya comenzando en el año 2020, que se han ido hinchando muchísimo este año 2021, en el año 2022 van a seguir explotando, o vamos a seguir siendo conscientes de algún modo de que vamos a ir teniendo que recoger los fragmentos, los cascotes de estas explosiones, ¿no? ¿Por qué? Porque Urano y Saturno siguen en cuadratura en el 2022, con un pico muy fuerte, en que están a menos de, en torno a 1 grado, entre 1 grado y 2 grados de diferencia, en septiembre, octubre y noviembre del 22. Entonces, es difícil predecir cuántas burbujas estallarán, cómo van a estallar, cuándo van a estallar, pero este es el periodo, ¿no? Desde mediados de octubre de este año hasta principios de enero, yo diría que es la zona roja, pero que luego hasta septiembre, octubre, noviembre del 22 va a ser zona naranja todavía. Y luego y todo el año 22 va a estar todavía la cuadratura en acción, ¿no? Van a ser momentos, yo diría, cruciales para la evolución colectiva y de necesidad de encontrar medios para acomodar las libertades individuales dentro de situaciones y necesidades colectivas. Vemos que la gran parte de la dialéctica Urano-Saturno es Saturno, que está reclamando la responsabilidad colectiva, y Urano, que está de algún modo empujándonos a
una libertad más instintiva, ¿no? Más taurina, de hago lo que quiero, disfruto de la vida, ¿no? Entonces, esta tensión se va a ir resolviendo, claro, de forma explosiva, como os he dicho, a lo largo de este año, sobre todo entre octubre de este año y enero del año que viene, y gran parte del 2022. Y ahí vamos a encontrarnos pues, los problemas de la pandemia, las burbujas financieras, bursátiles, de gestión del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, queridas, queridos, esto es todo. Sigo trabajando en el curso sobre las casas, un año de estos lo sacaré. Y el curso sobre los vínculos, el taller sobre los vínculos, Mallorca ya lo tengo lleno, pero podéis seguir escribiéndome porque lo voy a hacer presencial en otras ciudades de España, y entonces os anoto para cuando los vaya haciendo en otros sitios. Mucha gente me dice, ¿por qué no lo hago online? Pues porque es un curso, no se puede hacer online, porque no es un curso, para empezar, es un taller, y mucha gente va a compartir sus experiencias personales, privadas, íntimas, y lógicamente esto no se puede poner online. Lo que quizás hagamos, Caterina y yo, más adelante, es hacer una especie de resumen de nuestras experiencias cuando hayamos impartido el taller X veces, y que esto ya lo pongamos online. Bueno, un abrazo a todas, a todos. Aprovechad esta fantástica coyuntura virginiana y de tierra y de aire para para sacar del armario estas relaciones que las tenéis guardadas en un armario, estas pasiones, estos intereses vinculares, y también para poner orden en vuestras vidas, poner una cierta disciplina, una cierta integración, una cierta higiene, limpieza, etcétera, etcétera. Un abrazo.